Muy bien, comenzando entonces con el segundo video de la clase de hoy, que es estimulación funcional eléctrica. Hay, naturalmente, para todo este tipo de terapias hay planes a desarrollar y programas de estimulación, sobre todo cuando se inicia la terapia. Esto es todo sugerido, acá no hay ninguna indicación estricta porque ustedes saben que cada paciente es un mundo y de acuerdo a la lesión que tenga el paciente y al tiempo que lleve de esa lesión y las secuelas que tenga y etcétera, varias cosas más van a determinar naturalmente modificaciones. Pero aquí les dejo un pequeño programa muy chiquitito sugerido, aunque sea de inicio de tratamiento. Para la primera semana, o sea, unos 7 o 10 días, la intensidad siempre tiene que ser tolerada por el paciente. El paciente no debe sentir incomodidad ni dolor. Se recomiendan en los primeros, como digo, 7 días o 10, entre 3 y 5 sesiones diarias de 15 minutos aproximadamente cada una, podrían ser de 10, de 5, eso se varía, como digo, de acuerdo a la clínica. Y de a poco se van a ir aumentando los tiempos, si puede ser 5 o 10, y si pueden ser 10, y así va subiendo de a poco. El máximo siempre son 40 minutos, nunca hay que pasar de ahí porque la fatiga es muy grande, por más que el paciente esté entrenado. Entre la segunda y la tercera semana, llegando prácticamente a los 21 días de entrenamiento, podríamos decirlo, se sugiere, se recomienda de 3 sesiones por día aproximadamente, y ahí sí 40 minutos por aplicación. Es un buen entrenamiento, el paciente lo puede hacer inclusive solo en su casa sin la necesidad de que esté el kinesiólogo presente, puesto que él mismo ya supuestamente lo ha entrenado. Bien, naturalmente hay beneficios, muchos beneficios realmente, cuando una persona que pasa largos periodos en sedestación logra bipedestar, ¿sí? Como por ejemplo la disminución de la espasticidad entre grupos agonistas y antagonistas. Naturalmente, al incorporarse al bipedestar o al mover algún miembro, mejora la circulación sanguínea, bueno, en realidad de todos los humores, no solamente la sanguínea. Si mejora la circulación, mejora el trofismo de los tejidos y en este caso el muscular. Ese movimiento, como kinesiólogos ya lo sabemos, ese movimiento lo que va a prevenir son que los tejidos se retraigan, que se acorten básicamente. Permitir un funcionamiento, una catarsis intestinal o vesical un poco más fisiológica y no tan dificultosa como es para los lesionados medulares. La prevención, naturalmente, de la tromboflebitis y el edema, porque cualquier persona, por más que no tenga nada, ninguna patología, si no deambula, si no se mueve, piensen en el caso de los aviones. Uno hace un vuelo de 12 horas, 10-12 horas, bueno, uno tiene que ponerse medias de una compresión leve, unos 18 milímetros de mercurio aproximadamente, que son de prevención para que no haya edema y tromboflebitis, ¿cierto? Sobre todo con la edad de las personas. Naturalmente, que una persona que está sin tener movimiento corporal y la presión que ejercen los tejidos y sobre todo las eminencias óseas de los tejidos, imagínense los isquiones, las escápulas, los olecranon, los maléolos, tantos lugares, bueno, los trocánteres, tantos lugares que los pacientes que no se mueven están a riesgo de tener una úlcera por presión en los lugares que acabo de mencionar. Y por supuesto la disminución de la osteoporosis causada en este caso por la inmovilidad. La electricidad o el movimiento provocan un fenómeno que se llama de piezoelectricidad, donde las caras de las moléculas de hueso
van cambiando de potencial eléctrico. Y naturalmente una persona que está todo el tiempo sentada o imposibilitada de moverse, logra hacer algún tipo de movimiento, logra bipedestar, logra dar un paso, naturalmente va a mejorar su autoestima, no cabe ninguna duda. Bien, respecto del procedimiento de aplicación, tenemos el percutáneo, que lo vamos a ver en una clase más adelante, cuando veamos galvanismo percutáneo tisular, o transcutáneo, que es lo que se va a utilizar, o lo que vamos a utilizar con FES. Para esto necesitamos una serie de requisitos que el paciente debe reunir para poder equiparlo, porque no es tan fácil equipar a un paciente medular con un equipo, en este caso de FES. El sistema nervioso, por ejemplo, periférico debe estar indemne debajo de la lesión. Si la lesión es, no sé, T6, bueno, lo de abajo, naturalmente que lo que tenga que ver con el estímulo de los miembros inferiores va a ser bastante más adecuado con el FES que si fuera incluso más abajo la lesión. Tiene que haber una respuesta adecuada, o sea, el estímulo que yo provoco tiene que entregarme la respuesta que necesito para que esa persona pueda cumplir con el gesto que estoy pidiendo que cumpla. Caminar, ponerse de pie, mover, hacer la dorsiflexión de su tobillo, extender su rodilla, en fin, lo que fuere. Si hay limitaciones en la articulación, una articulación rígida que no se mueve, imagínense un tobillo que está, lo vamos a hablar más adelante, un tobillo que está en flexión plantar, porque tiene su cápsula articular rígida, porque está en espasticidad, bueno, por acortamiento de los tejidos posteriores de la pierna, ¿no es cierto? Alguien podría tener un tendón, esto ya no tiene que ver con lo neurológico, pero alguien podría estar operado de una ruptura del tendón de Aquiles y haber quedado, no haber hecho la rehabilitación o haberla hecho de una forma no del todo adecuada, y puede quedar la persona con una gran retracción del componente posterior de la pierna, o sea, del tríceps sural, y naturalmente con un pie equino. Si hay mucha espasticidad y hay grandes retracciones, eso es una limitación para equipar. Naturalmente que si estamos hablando de que la persona tiene que ponerse de pie o tiene que levantarse, ayudarse a levantarse o manipular diferentes tipos de objetos, incluso el equipo, que es portátil, debe tener una buena musculatura proximal para poder bipedestar, ayudarse a bipedestar y demás. El estado de la piel, bueno, si está lacerada no se pueden colocar los electrodos, si está demasiado seca, la transmisión no va a ser buena. El paciente puede referir incluso dolor. Si el paciente no está motivado, todo lo demás no existe. O sea, podemos traer el mejor equipo del planeta con las mejores prestaciones, pero si el paciente no está motivado, eso es también un trabajo kinésico, no es un trabajo del equipo. Naturalmente debe tener sus funciones a conciencia, debe estar consciente de lo que hace plenamente y colaborar en todo el sentido. Y naturalmente no padecer disreflexias autonómicas, también llamadas crisis vegetativas, porque, por ejemplo, en el caso de los pacientes lesionados de torácica 6, suelen hacer crisis vegetativas con altos índices de aumento de la presión sanguínea, ¿cierto? Con lo cual, bueno, se torna peligroso el estímulo. Naturalmente no tiene que tener osteoporosis severa, porque si la persona tiene una osteoporosis severa y por ahí la hacemos deambular, la hacemos primero bipedestar y deambular, podría tener alguna lesión ósea, una fractura, aunque no sea desplazada. Por supuesto, si tuvo una fractura reciente no lo podemos equipar. Debe tener otra vez suficiente fuerza en los miembros superiores para poder hacer toda la ayuda, para colocar toda su ayuda a efectos de poder bipedestar o desplazarse. El control y el equilibrio del tronco tiene que estar asegurado, porque no podemos equipar a alguien que tiene una lesión medular por debajo de T6 o incluso más abajo todavía,
si no tiene, o más arriba, perdón, o más abajo, más arriba de T6, donde pueden perder el equilibrio del tronco y ya se complica, se hace más difícil. Debería tener independencia, tiene que tener independencia en las transferencias, o sea, tiene que tener la capacidad de poder trasladarse de una silla de ruedas a una silla común, por ejemplo, con todas las enseñanzas sobre las transferencias que hemos aprendido los kinesiólogos, naturalmente. Un buen corazón, podríamos decirlo en términos de mundanos, ¿no? Es decir, un buen estado cardiorrespiratorio que permita que el tren superior se encargue de todo el esfuerzo, sería. Una buena adaptación ortostática, otra vez tiene que ver con las crisis vegetativas. Si la persona tiene una obesidad mórbida, naturalmente no se va a poder, no va a estar capacitada para equiparse. Bueno, otra vez aparece la hipertensión, ya no como desencadenante de una crisis vegetativa, sino como algo que está preestablecido antes de del trabajo con FES. Si el paciente es hipertenso y no tiene un mal control de su patología, de su hipertensión, pues no puede ser equipado con esta técnica, con este equipamiento. Uno de los objetivos principales que tiene la aplicación de FES es para el pie equino, ese pie que está en flexión plantar, con un gran acortamiento del componente posterior de la pierna. Eso se da naturalmente, o comúnmente, no naturalmente, en patologías o en lesionados medulares incompletos. Patología podemos mencionar la más común, por decir, la esclerosis múltiple, el Guillain-Barré, que muchos de esos pacientes se recuperan ad integrum y otros se recuperan con secuelas. Por ejemplo, una podría ser un pie equino, que tenga ausencia del control voluntario de los dorsiflexores, en este caso podrían ser de la rodilla, podrían ser de la cadera, podrían ser del tobillo, y la excesiva espasticidad y la retracción extensora que provocan esta patología. Bueno, tenemos que ver si realmente con los requisitos que nombramos antes puede ser equipada la persona para poder hacer una elevación del antepié cuando se produce la marcha. El plan que se traza para un pie equino, llamado normalmente así, se utilizan electrodos, naturalmente. Aquí pueden ver un electrodo en el ciático popliteo externo, aquí en el ciático popliteo externo, otro en los pretibiales, o en el tibial anterior, para provocar dorsiflexión y eversión del pie. En el pie en el talón, mejor dicho, va un interruptor calcáneo, ¿sí? Es una plantilla lo que usa el paciente dentro de su zapato, donde hace de switch para activar o desactivar el paso de la corriente, el estímulo de la triple flexión provocado a este nivel y el consiguiente elevación del antepié. La frecuencia ya la tenemos, de 20 a 30, no de 25. Ya hablamos de la triple flexión, cadera, rodilla y tobillo, que es el reflejo que se estimula gracias al estímulo del ciático popliteo externo. Y la intensidad sabemos que tiene que ser la suficiente para provocar el movimiento que estamos buscando. Si necesitamos que el paciente se ponga de pie, bueno, tiene que tener esa intensidad. Si es para que se produzca la elevación del antepié, bueno, buscamos la intensidad necesaria, siempre procurando que el paciente no sienta molestia, no sienta dolor en ningún sentido. El tiempo de trabajo va a estar naturalmente, no va a pasar de los 40 minutos, incluso va a ser mucho menor. El paciente tiene que gastar mucha energía de su tren superior para hacer este trabajo, en el caso, salvo en el que el paciente sea un hemipléjico y que solo tenga un pie equino, nada más, y que entonces pueda hacer una recorrida de algunos metros, pero va a estar en general relacionado
o completamente relacionado con el estado clínico del paciente.